La restauración pictórica del triunfo de la muerte de Bruegel ha sido una restauración muy intensa porque no parecía, estando la pieza en la sala, que tenía un estado de conservación tan deficiente, y realmente ha sido mucho lo que hemos ido descubriendo con la restauración. Es una obra muy meditada, muy trabajada desde la raíz, desde el inicio. Tiene un dibujo que se estudia en el infrarrojo muy escaso y preciso, claramente pasado de un cartón. Y a ver, vete un poquito más para la figura esta de esta. Pero bueno, está bastante, es decir, que tiene cambios y tal, pero tiene bastante precisión. Un calco nítido donde sitúa cada uno de los elementos, allí lo elabora después en la pintura, después repasado con un trazo fluido a pincel en color rojizo, que ya lleva a la composición completa de la obra. El primer tratamiento para la restauración fue la fijación del color, ya que había zonas que estaban muy levantadas, con pequeñas escamas, que podían suponer un riesgo para su restauración de soporte. Tras él se hizo una pequeña descarga del barniz con White Spirit y etanol para poder preparar la obra para su tratamiento de soporte. ¿Qué podemos hacer, José? ¿Qué puedes hacer? Pues mira, yo creo que es el momento de mejorar estructuralmente el cuadro. Lo que he encontrado es lo que decías, al retirar todo el estuco que cubría la pintura original, haciendo un poco de talud, Sí. he encontrado muchísimo repinte que en toda esta zona, por ejemplo, cubre toda la laguna. Ya empezaron con la junta y toda la laguna está completamente reforzada, nada que ver con esta transparencia, o sea que también necesito ir buscando el original por todas partes. Y el estuco, además de cubrir original, lo que sospechábamos, la pintura original, en la zona donde está desfasada, tiene desnivel, le han metido un poco la cuchilla para rebajar. O lo rellenaban de estuco para rellenar el desnivel, el escalón, o en muchos casos lo que hacían era una cosa bastante drástica, pasar una cuchilla para llevarlo en este caso en cierto estaban nivel. las dos cosas, la que estaba elevada un poquito acuchillada y la que estaba baja un poquito estucada. Vamos a ver qué podemos hacer. Tras el tratamiento de soporte, la obra necesitaba claramente una limpieza. Comenzó con una retirada del barniz oxidado, del último barniz de las últimas restauraciones, así como las últimas reintegraciones, quizá de la intervención última de 1970. La limpieza se completa intentando eliminar todos los repintes que tenía la obra, que eran infinitos. La realicé con White Spirit y etanol, que ablandaban un poco los repintes, y podía después con bisturí, con un método mecánico, ir eliminando, empujando estos repintes para dejar a la vista la pintura original. Encontramos elementos que, curiosamente, habían sido tan cambiados que hasta habían cambiado iconográficamente. Elementos como el bastón que está al suelo junto al togado acuchillado. La obra vuelve a recuperar su nitidez, su transparencia, y queda a la vista toda la pintura original. Tras este proceso se realiza un estucado que es extremadamente preciso y, por último, se completa con una reintegración en dos fases, como es usual en el Museo Nacional del Prado. Empezó con esta base muy sutil de acuarela, sobre ella se aplicó un barniz dámar en capa muy fina, y sobre este barniz se ajustaron los retoques con pigmentos con un barniz sintético fácilmente eliminable a futuro, ya un poco reproduciendo la técnica transparente, la pincelada más cercana a Bruegel, para que el espectador no tenga ninguna interferencia en su visión. Ha sido muy útil en este caso estudiar las copias de dos de sus hijos que utilizan el mismo cartón. Realmente en estas obras encontramos mucho apoyo para los elementos perdidos. Por ejemplo, la pierna del esqueleto que toca el timbal sobre el sarcófago estaba reintegrada por anteriores restauraciones equivocada. El timbal pasaba por delante ocultando la pierna. Realmente la pierna pasa por delante, hemos encontrado parte de la pierna original, y así es en las dos copias, y la reintegración va a recuperar esa pierna completamente. Por ejemplo, un cinturón negro que sujeta la espada del personaje en primer término, este cinturón estaba anulado. Finalizada la restauración, hemos descubierto
un original en magnífico estado de conservación, en el que se conservan hasta el último hilo y en el que entendemos un Bruegel que no habíamos visto hasta ahora en los últimos años en la sala. Hay un elemento precioso en esta obra que es la huella del pincel, en dos formas muy peculiares. Una de ellas es un pigmento muy líquido, con muy poca carga matérica, que hace unos brochazos muy ligeros que emplean los fondos, mientras que en algunos lugares mueve el pincel de una forma perpendicular a la superficie pictórica, haciendo una impronta en forma de círculos que interrumpe al final de la pincelada o irrumpe al inicio de la misma para dar un movimiento. Hay detalles muy bonitos, como parte del suelo del primer plano, que era rosáceo y estaba cubierto igual que el resto. Esta carga de rojo en este trozo distribuye el camino hacia la entrada del sarcófago. El colorido es una obra que en sala se veía ocre, parda, y realmente es una obra que tiene mucho componente de azul y sobre todo la recuperación de esta técnica pictórica clara, precisa y nítida de un autor de primera categoría.